Muy bien, muchachos, a través de nuestras clases hemos visto los siguientes tipos de reacciones. Nosotros ya vimos las reacciones por radicales libres. En este tipo de reacciones partimos de un alcano, lo hacemos reaccionar con una molécula de halógeno, por ejemplo bromo, bimolecular, en luz ultravioleta y obtenemos nuestro halogénuro de alquilo. Y ya conocen las reglas, ya saben cómo se convierten los radicales libres, ya saben la estabilidad de los radicales libres para obtener esta clase de productos. Posteriormente vimos las reacciones de adición. Aquí nosotros partíamos de un alqueno y adicionábamos distintos tipos de moléculas. Por ejemplo, el ácido clorhídrico y ya saben que un hidrógeno se va a un carbono, un cloro se va al otro y ya conocen las reglas. Por ejemplo, la regla de Markovnikov para saber a qué carbono se va. Y de un alqueno obteníamos en este tipo de reacción de adición un halogenuro de alquilo. Y podemos adicionar a los alquenos distintos tipos de moléculas. También sabían que podemos adicionar dos átomos de hidrógeno para formar de un alqueno un alcano. Las reacciones de adición también lo podemos hacer en los alquinos. Podríamos adicionar otro tipo de moléculas, por ejemplo, una molécula de bromo y un OH proveniente de una molécula de agua. Todas esas reacciones son de adición porque estamos ganando átomos de nuestro reactivo a nuestro producto. También vimos las reacciones de sustitución. En este tipo de reacciones nosotros podíamos partir de un halogenuro de alquilo o, en lugar del bromo, un alcohol. Lo que hacíamos era introducir un nucleófilo. El nucleófilo viene y desplaza ya sea al halógeno, en este caso el bromo, o al OH en forma de agua del alcohol. ¿Qué era lo que obteníamos? Un nuevo producto donde se perdió un átomo, pero al mismo tiempo se ganó el del nucleófilo. Por eso es una reacción de sustitución. Se va uno, pero entra el otro. Ahora, muchachos, lo que vamos a ver son las reacciones de eliminación. En este tipo de reacciones, obviamente, vamos a perder átomos de nuestro reactivo inicial. Las reacciones de eliminación, uno de los reactivos que podemos utilizar es un halogenuro de alquilo. Aquí tenemos este compuesto con bromo y para poder realizar una reacción propia de eliminación, en lugar de un nucleófilo, de nuevo, si pusiéramos un nucleófilo, vamos a sustituir el bromo por el nucleófilo. Ahora lo que vamos a hacer es introducir una base. ¿Sí? Para ejemplificarlo más fácil, si yo pongo B con carga negativa, estoy hablando de una base y específicamente de qué, de Bronsted. Ustedes saben por sus clases de análisis químico que las bases de Bronsted les gustan los hidrógenos. Siempre van y toman a los hidrógenos para neutralizarse. Entonces, de ese tipo de base vamos a estar hablando en esta clase. Base de Bronsted. ¿Qué es lo que provoca una base en presencia de un halogenuro de alquilo? Muy bien. En primer lugar, muchachos, vamos a establecer los tipos de carbonos que tenemos en un halogenuro de alquilo. Este carbono de aquí es el que está unido al bromo directamente. A ese carbono le vamos a llamar carbono alfa. Este carbono es el carbono alfa. Los hidrógenos que tiene este carbono serán hidrógenos alfa. Entonces, este otro carbono, que es el que sigue, le llamaremos carbono beta. El carbono de aquí es carbono beta, los hidrógenos que estén en ese carbono son hidrógenos beta. Y así sucesivamente, muchachos. Entonces establezcan quién es el carbono que está unido directamente al halógeno y ese es nuestro carbono alfa. ¿Qué es lo que pasa? La base de Bronsted lo que va a hacer es tomar un hidrógeno, va a tomar un hidrógeno del carbono
beta. O sea, va a tomar un hidrógeno beta. Y posteriormente los electrones se dejan aquí, y ahorita lo vamos a ver en el mecanismo, pero vamos a desplazar al bromo, obteniendo el siguiente producto, un alqueno, muchachos. Fíjense bien de dónde partimos y qué es lo que obtenemos y qué se perdió. Tenemos nuestro carbono alfa, obviamente es un CH2, es un carbono que tiene dos hidrógenos, aparte está unido al bromo y aparte está unido al carbono beta. Obviamente ese carbono tiene sus 4 enlaces, él es un CH2. El carbono beta también es un CH2. Y este siguiente carbono es un CH3. La base va a tomar un hidrógeno del carbono beta y se va a perder ese hidrógeno y se va a perder el bromo. Vamos a obtener el alqueno. Fíjense cómo el que era el carbono alfa sigue siendo un CH2. El que era carbono beta ahora se convirtió en un CH. ¿Por qué? Porque perdió un hidrógeno. Y el último carbono sigue siendo un CH3. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este compuesto? Se perdió el bromo y se perdió un hidrógeno, específicamente el del carbono beta. Estamos perdiendo estos átomos, no se está ganando nada, entonces por eso es una reacción de eliminación. Estamos eliminando un hidrógeno y estamos eliminando un bromo para obtener este producto. Entonces, con estas bases, muchachos, pues vamos a ver exactamente qué pasa siguiendo el mecanismo de reacción, donde a partir de un halogenuro de alquilo vamos a obtener un alqueno. Entonces, el primer paso, obviamente, es dibujar el halogenuro de alquilo y les voy a ejemplificar los hidrógenos para que no se pierdan. Este es un CH2 del carbono alfa y este es un CH2 del carbono beta. Y por supuesto acá tenemos el CH3. El primer paso es que la base viene y toma al hidrógeno de aquí, muchachos. Va a tomar únicamente al hidrógeno, pero va a dejar los dos electrones del enlace. Entonces, si deja los dos electrones de ese enlace, este carbono tiene una carga negativa y necesita ser neutro, obviamente. ¿Qué es lo que va a pasar con estos dos electrones? Necesitan formar un enlace. Formaban previamente un enlace con un hidrógeno, pero ahora ya se llevaron el hidrógeno, pero dejaron su electrón. Entonces, este carbono de aquí tiene electrones de más. Necesita formar un enlace. ¿Con quién lo va a hacer? Con el carbono alfa. De nuevo, este es el beta y este es el alfa. Recuerden que el halógeno es un grupo muy electronegativo, le está quitando densidad electrónica al carbono alfa. Entonces, este compuesto, este átomo, el bromo, es un muy buen grupo saliente, como lo vimos en las reacciones de sustitución. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El carbono beta, que ya perdió un hidrógeno y que tiene electrones de más, los va a introducir junto con para formar un enlace con el carbono alfa y de esta forma crear un doble enlace. Obviamente el carbono de alfa no puede tener 5 enlaces, el carbono solamente puede tener 4. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El bromo se va a ir llevándose sus electrones. Y de esta forma estamos creando un doble enlace entre el que era el carbono alfa y el carbono beta. Obviamente ya no son carbono alfa y carbono beta, solamente se establece alfa y beta cuando están unidos a un halógeno. El halógeno se perdió y ahora formamos el alqueno, pero para que no se nos pierdan, recuerden, este era el carbono alfa y este era el carbono beta. Entonces formamos un doble enlace entre ellos y obtenemos nuestro alqueno. Obviamente, ¿cuáles son los subproductos? La base, pero que ahora está neutralizada porque se llevó un hidrógeno, y el bromo que sale con una carga negativa. Dependiendo de qué tipo de base usemos, el bromo se va a unir a otro compuesto que veremos más adelante.
Pero este es el tipo de reacción, muchachos. La base, en primer lugar, toma un hidrógeno, específicamente el del beta. Deja los electrones y estos entran para formar un doble enlace, provocando el desplazamiento del bromo porque es un muy buen grupo saliente. Entonces creamos un doble enlace entre el que era el carbono alfa y el carbono beta. Obtenemos nuestro alqueno desplazando un hidrógeno y desplazando un bromo. Si se fijan, muchachos, este ya es el mecanismo de reacción. Específicamente es el mecanismo de eliminación 2. Si recuerdan, en nuestras clases pasadas, cuando nosotros hablábamos de mecanismos de sustitución 1 y mecanismo de sustitución 2, en el mecanismo de sustitución 1 necesitábamos formar un carbocatión y en el mecanismo de sustitución 2 no formábamos un carbocatión. Pues aquí en los mecanismos de eliminación vamos a seguir las mismas reglas. Si observan, en ningún momento formamos un carbocatión. Entonces, específicamente este mecanismo es de eliminación 2. Y si lo ven de forma análoga a la sustitución, ¿por qué va a ser de eliminación 2? Porque estamos partiendo de un halogenuro de alquilo primario. ¿Sí? Este carbono solamente está unido a otro carbono y por lo tanto, si fuera sustitución seguiría un mecanismo SN2, pero ahora que estamos hablando de eliminación, será un mecanismo de eliminación 2. Bajo ese mismo ejemplo, muchachos, ¿qué les parece ahora este compuesto? Vamos a realizar también una eliminación. Vamos a poner una base. Ahora, este carbono es terciario. Todo nos indica que vamos a seguir un mecanismo de eliminación 1. Muy bien. Entonces, en primer lugar, este es el carbono al que está unido el bromo. Obviamente, él es el carbono alfa. Hacia un lado tenemos un carbono beta, pero fíjense bien, aquí este carbono alfa hacia otro lado tiene otro carbono unido, también es beta. Y hacia este lado tiene otro carbono unido, también es beta. Entonces, la base puede tomar un protón de cualquiera de los beta. Dependiendo de qué molécula estamos partiendo, ustedes tienen que examinar cuántas posibilidades hay, ¿ok? Ahora, obviamente, se va a formar el alqueno. La base llega, toma un protón, se va a formar un doble enlace y se va a desplazar el bromo. Voy a dibujar un producto. Les dibujé este reactivo, muchachos, porque es simétrico y para que no haya confusión en este primer tipo de reacción, ¿sí? Si yo formo el doble enlace entre alfa y este beta que está aquí, mi producto debería ser ese, ¿no? Debería ser este alqueno. Vamos a perder el hidrógeno que estaba en esta posición, vamos a perder el bromo que estaba en esta posición y aquí se forma el doble enlace. Fíjense bien cómo este compuesto es 1, 2, 3, 4, 5. Ya saben las reglas para nombrar los alquenos. Y aquí este es un 2-penteno con un sustituyente etil. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay otra posibilidad, que el doble enlace se forme en esta posición. Y de nuevo, sería 1, 2, 3, 4 y 5. Sigue siendo 2-penteno con un etil en la posición 3. La otra posición, la otra posibilidad es de que el doble enlace se forme aquí. Y de nuevo, con las reglas que ya saben para nombrar alquenos, el compuesto sigue siendo 2-penteno con un etil en la posición 3. Entonces, recuerden, hay muchas posibilidades de beta, pero en este ejemplo en específico la molécula es simétrica. Tomen eso en cuenta, ¿sí? Entonces aquí no hay problema, la base puede tomar un protón de cualquier beta, vamos a obtener el mismo producto porque en este caso es simétrico. Entonces, así lo vamos a dejar por mientras, pero ya saben que los otros compuestos son iguales, solamente tienen que girar la molécula. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a establecer el mecanismo de reacción. Tenemos nuestro compuesto, nuestro reactivo del cual partimos, y vamos a dibujar los hidrógenos del carbono beta, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La base va a tomar al hidrógeno. ¿Perdón? Recuerden, estamos hablando
de un mecanismo de eliminación 1. Aquí sí se forma el carbocatión. Eso significa que el primer paso en esta reacción es eliminar el bromo solito. El bromo se va automáticamente dejando un carbocatión en esa posición. Son prácticamente las mismas reglas de sustitución, muchachos. Ahora vamos a tener un carbocatión terciario, el cual es estable. Ahora sí, obviamente a este carbono que es positivo le faltan electrones. Necesita ser neutralizado. En este momento es cuando llega a la base y toma un protón del carbono que era beta, pero dejando los electrones. Entonces, vamos a tener estos dos electrones que se quedaron en el carbono y nuestro carbocatión positivo. Ahora sí, estos dos electrones pueden entrar, formar un doble enlace con el carbono que está positivo y terminaremos con nuestro alqueno. Entonces, de nuevo, dejen ponerlo un poquito mejor. Este es un mecanismo de eliminación 1 porque sí estamos creando el carbocatión, porque obviamente tenemos un halogenuro de alquilo terciario. En primer lugar se va el bromo llevándose sus electrones, dejando el carbono de forma positiva. Pero estamos haciendo reaccionar la molécula con una base, no con un nucleófilo. Entonces, en lugar de que el nucleófilo entre aquí, la base lo que va a tomar es el protón, específicamente de un carbono beta, va a dejar los electrones y estos electrones van a entrar para crear un doble enlace con el carbono que estaba positivo. Entonces, muchachos, dependiendo de si ustedes parten de un halogenuro de alquilo primario, pueden realizar una eliminación por el mecanismo 2, porque no se van a formar los carbocationes, y si tienen un halogenuro de alquilo terciario, nos vamos por un mecanismo de eliminación 1, porque sí se va a formar un carbocatión. Ahora,